Como todos los jueves en Mañanas con Vos, estamos hablando de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Nos acompaña Jorge Alzate y Felipe Maldonado de la Unidad de Restitución. Señores, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Jaime. Un saludo a todos nuestros televidentes. Somos reiterativos con los temas que tratamos acá y queremos que la gente entienda de qué se trata todo este proceso. Por eso queremos comenzar hoy hablando de cómo se declara que es víctima, cómo se declara uno que es víctima. Bueno, desde la Unidad para Atención y Reparación a las Víctimas tenemos a cargo el proceso de valoración de las víctimas. Pero como parte de esto, pues obviamente ver un hecho victimizante, la persona afectada que sufrió este daño, bien sea individual o colectivamente, se acerca a la personería o Ministerio Público, en este caso personería, defensoría, procuraduría, y toma una declaración. Es una declaración donde él relata todos los hechos, de modo, tiempo y lugar, lo que sucedió. Tal día, tal hora, me pasó esto, en tal sector, vereda, como se llame, todos los detalles que pueda entregar. Todos los detalles que pueda entregar. Y pues esta declaración es enviada por nosotros al Ministerio Público y nosotros ya valoramos esa declaración. Tenemos 60 días para valorarla. ¿Qué es valorar la declaración? ¿Qué aspectos se tienen en cuenta en una valoración? Valorarla es estudiarla, es entrar al detalle, estructurar el proceso, saber si efectivamente quien declara es víctima en el marco de la ley, identificar los posibles autores, establecer el contexto, determinar el daño causado, para proceder o no a incluir en el registro de víctimas a quien declara. ¿Cuáles son esos criterios de valoración? O sea, ¿qué se mira cuando llega yo, Jaime Moreno, habitante de la vereda, ¿cuáles son esos criterios para determinar definitivamente si es una víctima, esos criterios jurídicos y técnicos que se aplican ahí? Entonces tenemos unos digamos, criterios jurídicos que parten de la ley 1448, obviamente es de la jurisprudencia de la Corte Constitucional o demás sentencias, igual a nivel internacional. Lo primero pues es que digamos, la ley establece un tiempo para declarar, y es hechos que sean de desplazamiento forzado, homicidio, etcétera, son a partir de 1985. Es decir, ese es un tiempo, y hay un tiempo para declarar esos hechos. Tenemos que hechos sucedidos antes del 10 de junio del 2011, es decir, fecha en la cual se promulga la ley de víctimas, desde 1985 hasta el 10 de junio tienen 4 años para declarar. O sea, tienen hasta el 10 de junio del 2015 para declarar esos hechos. Entonces, eso primero sería en términos de tiempo. Lo otro es que efectivamente esté en el marco del conflicto armado, que no sea delincuencia común. Si es delincuencia común... tiene que ser de un grupo reconocido. Pues, usted está haciendo la claridad de delincuencia común, sino yo estaba en mi pueblo y por robarme el carro, asesinaron a mi familiar y todo, eso es delincuencia común. Claro. La ley estipula que cuando se es víctima de quién. El daño debe ser causado con ocasión del conflicto armado interno. Es claro que si es guerrilla, si fue víctima de paramilitarismo, inclusive agentes del Estado en el conflicto que se vive, en los enfrentamientos y demás. Y la jurisprudencia ha hablado recientemente frente al tema de desplazamiento de que la unidad no puede hacer un análisis, digamos que plano, frente al descarte de una declaración cuando se sospecha de delincuencia, de combos, digamos, en Medellín, de grupos, de los que operan en los barrios, los combos de los muchachos organizados, porque hay que analizar, más allá del simple hecho de ser un combo, si ese combo está actuando en el marco del conflicto, si de pronto sirve a un actor armado, a una banda criminal, a los BACRIM, ¿cierto? Analizar esas situaciones con más detalle y con más profundidad, y no de plano decir es delincuencia común y no aplica la ley. Ah, bueno, se toma como el tiempo para analizar cuáles fueron los hechos y si puede pertenecer o ser parte del conflicto. Ese ha sido el llamado de la Corte Constitucional, sobre todo en lo que tiene que ver con desplazamiento forzado. Estábamos enumerando los criterios, entonces hay uno que es de tiempo, claro, que sea del 85 hasta el 2011, que no hayan pasado más de 4 años desde el hecho. Ese es uno de los primeros criterios. El otro criterio es que esté con ocasión del conflicto armado, o sea, que sea
un hecho que se ha derivado del conflicto armado interno. Como lo estábamos mencionando. Como estábamos mencionando, hay otros ya criterios diferentes a los jurídicos, que son de tipo técnico y de contexto. Es decir, nosotros no podemos valorar en abstracto, debemos tener, nosotros comunidad, tenemos acceso a diferentes bases de datos, información en términos, no es lo mismo lo que está pasando en contexto en Medellín que lo que está pasando en Bogotá, que lo que pasa en un pueblo a nivel de Antioquia, Urabá, Chocó, etcétera. Entonces, digamos que hay otro tipo de criterios, digamos de tipo técnico, en términos de cruces de bases de datos, donde nos pueden decir efectivamente si una persona no está, digamos, está radicada o no en una ciudad como tal, ¿cierto? O si efectivamente nos dices que yo fui amenazado por tal Bacrín y uno va a mirar y cuando se consulta con diferentes fuentes no existe ningún reporte ni de policía ni de ejército de que exista esa presencia de ese Bacrín. Acordemos que hay delincuencia común que también cuando hace sus, digamos, actos delictivos en términos de extorsión se autodenominan que son de una Bacrín, pero resulta que no son de ninguna Bacrín. Entonces también, digamos, todo ese tipo de información es cotejada por nosotros como otro elemento técnico de contexto que se tiene en cuenta a la hora de como criterios en la valoración. Hay otro punto muy importante y creería yo que es de los que más inquietud genera en la gente, son las etapas y los plazos dentro de esa reparación que yo estoy buscando. O sea, ¿cuánto tiempo pasa mientras que yo hago la denuncia, se hace la valoración y recibo una respuesta? ¿O qué etapas deben pasar en ese lapso de tiempo? La persona pues se acerca a declarar la personería. La personería tiene digamos, la obligación, o el Ministerio Público, en términos de sus posibilidades, obviamente, enviar a la mayor brevedad posible la declaración. Entonces ahí empezamos a contar unos tiempos. No es lo mismo que la personería de Medellín aquí me envíe la declaración que la personería de Nechí me envíe la declaración. Ahí pueden pasar 8 o 10 días, pero digamos, ningún personero o agente del Ministerio Público puede dejar esa declaración allá en un cajón, esperando, no. Sí, no se puede quedar es ahí. de manera inmediata, lo más pronto posible. Nosotros inclusive estamos trabajando en algo que se llama toma en línea de declaración, que eso nos va a permitir que en tiempo real toman la declaración de manera digital, la gente firma de manera digital y esa valoración nos llega a nosotros vía sistema. Estamos trabajando en ese tema. Lo otro, ya una vez radicada la declaración, nos llega a nosotros a nivel territorial, nosotros tenemos un trámite técnico también y la enviamos obviamente al nivel nacional. Aquí hacemos una acotación, nosotros a nivel territorial la unidad no valora, hay un equipo especializado que está valorando en el nivel nacional con todos los criterios que estamos mencionando. En términos, ya después de que es radicada la declaración, tiene 60 días la unidad para entregarle una valoración al ciudadano. ¿Esos son 60 días hábiles? 60 días hábiles, correcto. Que pueden ser, digamos, en términos, ¿cuál puede ser el resultado de una valoración? Digamos, puede ser incluido, no incluido, o el Estado como tal en exclusión o en valoración, ¿sí? O sea, cuando yo ya consulto en el registro. Normalmente a la gente le llega la respuesta es, ¿fue incluido o no fue incluido? Esas son las dos cosas que le Lo llegan voy a interrumpir ahí y a ver si Felipe me ayuda. Cuando llegue esa respuesta, ¿me explican por qué? Pues, por ejemplo, cuando me dicen no incluido. Claro, el acto administrativo debe ser motivado y en efecto lo es. Se dan las razones de por qué no, ¿cierto? Y se da la posibilidad de recurrir, de atacarlo a través de los recursos, de reponerlo, de decirle al Estado se equivocó y estas son las razones de su equivocación. ¿Cuáles son? Pues es muy difícil generalizar, pero la mayoría de veces cuando no se incluye a una persona como víctima es ¿por qué? Digamos, porque no fue por un grupo armado, porque falta mucha información y no se ha podido comprobar, hay que dar una respuesta en los 60 días. Le pueden decir a uno, no es incluido en este momento, pero seguimos investigando. Claro, es el Estado continúa en valoración. Okay. Y muchas veces le dicen, ayúdenos, aporten los documentos adicionales, que es una crítica que hacemos nosotros, ¿cierto? Porque la carga de la prueba está en cabeza del Estado. Debería la unidad activar todos sus mecanismos de investigación para proveerse de esa información y no trasladarle... Yo no soy investigador del Estado. Yo no tengo que investigar todo. Aquí les tengo todas las pruebas y son estos y este grupo y se llaman así y actúan así. No, yo Correcto, hago la sí, denuncia. sí, correcto. Sin embargo, obviamente que hay deber de impulsar mi proceso, mi solicitud, y en eso se coadyuva y las víctimas son muy diligentes. Antes de continuar, tenemos una llamada. Marta Elena, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué más?
Todo bien, Marta. Felicitarlos por un maravilloso programa. Muchas gracias, Marta. ¿Tenés alguna inquietud con este tema de víctimas y de Pues, restitución? porque yo pasé papeles en la personería allá en la alcaldía en el piso 11 para un hijo que me mataron. Y entonces llamo a un número que me dieron y me contestan que hasta que la guerrilla no se entregue no me solucionan el problema. Mi hijo estaba en el ejército, vino a un permiso y en ese tiempo que había tanta violencia con lo de Pablo Escobar y todo eso, entonces me lo mataron y que si yo no sabía de qué banda o que quién lo había matado, yo pues que iba yo a saber quién fue. Entonces eso me contestan cuando he llamado a un teléfono que me dieron en la personería. Marta, me dicen por este audífono que yo tengo acá, porque tenemos a personas que con computadores van buscando y tomaron tu cédula, que está en valoración tu situación, o sea que prontamente te van a dar una respuesta. Sí. Para que estés muy atenta. Y lo que estás diciendo tiene que ver con lo que recién comentábamos. Sí, a ella no le pueden decir, ah, no, pero entonces dígame quiénes fueron y diga bien, pero no la pueden poner como investigadora. Ese es el papel del Estado, ¿o estoy equivocado? Claro, y sobre todo en su condición de víctima, ¿cierto? Por un lado, no hay recursos, no hay mecanismos, hay un estado depresivo, digamos, un estado de indefensión agravado que no tendría por qué una entidad estatal cargarle esa responsabilidad. A Marta, que está en valoración su situación, pasan los 60 días y si no me han dado respuesta, ¿qué puedo hacer yo? Pues siempre esperamos que se le dé cumplidamente la respuesta pues a la gente. Obviamente ha habido momentos al interior de la unidad que por el volumen de, digamos, de declaraciones... Sí, claro, puede pasar. Puede pasar que se pueda, digamos, correr un tiempo. De igual manera hemos activado, digamos, unos mecanismos cuando el asunto es muy urgente en términos, digamos, de que es una población víctima de desplazamiento, que está llegando a la ciudad, que está en un albergue, que está en unas condiciones, digamos, muy deplorables y que se requiere resolver rápido la solución, podamos acortar los tiempos. Pues en caso tal, digamos, la persona se puede acercar, si ha pasado el tiempo, se acerca a un centro de atención que tenemos aquí en la ciudad de Medellín, o nos puede escribir pues, preguntando qué pasó con mi digamos, mi acto administrativo o mi decisión. En términos de que es muy posible que pueda haber habido algún tipo de error en la dirección, o porque nosotros enviamos el acto administrativo a la dirección donde está, o la persona se acerca al centro de atención y puede ser notificada. Entonces muchas veces la gente no sabe esa información que se puede acercar, ¿sí? O porque no puso dirección, etcétera. Pero digamos que hemos buscado en lo posible cumplir esos términos. Eso sí, la gente o puede llamar a la línea nacional nuestra, que está pues en pantalla, que la pueden observar, ahí pueden preguntar si fue reconocido o no reconocido, y le van a decir, sí, ya fue reconocido, se puede acercar a un centro de atención más cercano, ellos le indican de acuerdo a donde la persona vive, si es en un municipio, si es en la ciudad de Medellín, es exactamente donde se acerca para que pueda ser notificado. Ese acto administrativo, de acuerdo a la decisión, pues puede pedir la asesoría o acceder ya a los derechos, digamos, en términos de asistencia, atención y reparación, o buscar asesoría jurídica para poder responder ese acto administrativo en caso de no inclusión. El martes hablamos de la restitución de tierras, hoy estamos hablando de las víctimas y hago la referencia al martes porque hablábamos sobre esa reclamación que se hace por parte de familiares cuando la persona fue víctima y lamentablemente falleció. En el caso de víctimas, ¿quién puede hacer la reclamación por otra persona? O sea, yo me puedo declarar víctima, pues lo más usual es hijos, lamentablemente es el caso que más sea, y esposos, pero si no existen esos vínculos, yo puedo hacer declaración por un tío, un primo, un amigo. Eso tiene... Es diferente el legitimado para reclamar cuando el delito es despojo, despojo o abandono de las tierras a cuando son los otros tipos penales, homicidio, desplazamiento, lesiones personales, tortura. Son diferentes. En el caso de los demás delitos que no tienen que ver con el despojo de tierras, los legitimados son, en primera instancia, esposa e hijos, o esposo e hijos, o compañera e hijos. Esas dos categorías. Sí, tienen la prioridad. Si no están ellas dos, si está una, pues la que esté presente. Y padres, ¿cierto? Se reduce el espectro en el marco de la 1448 a esposa, hijos, padres, y si no hay ninguno de ellos, hasta los abuelos.
Hasta los abuelos. De ahí no aplica el orden hereditario que aplica en el tema de tierras, porque claro, en tierras hablamos del derecho de propiedad. Era bueno hacer esa claridad porque la gente confunde Sí. lo de tierra, la reclamación y lo de víctimas. Tenemos a Amparo en la línea y Amparo, antes de atenderla, le quiero contar a ella y a todos los televidentes que mañana termina Mañanas con Vos, pero no termina esta sección de víctimas y restitución de tierras. De ahora en adelante, martes y jueves, a la 1:40 en el noticiero de Telemedellín. En Noticias Telemedellín va a estar esta sección funcionando de manera igual. Vamos a tener llamadas y mensajes a través de las redes sociales. Amparo, buenos días. Buenos días, doctores. ¿Cómo está? ¿Cómo me le Doctor va? Jorge Alzate, yo le hago una pregunta. Adelante. Yo metí los papeles desde el año pasado por mi esposo. Y hace como 3 meses me mandaron a llevar más papeles, que porque el caso ya estaba resuelto, que esperara una llamada o una carta. Ni la llamada ni la carta me han enviado absolutamente nada. Amparo, ¿llevaste los papeles? Sí, doctor. Los llevé desde el año pasado. Pero los otros que te pidieron de más. Hace 3 meses los llevé. Las fotocopias de las cédulas de mis hijos y mía. Amparo, te tengo otra Y una pregunta. partida de fusión. ¿Dónde iniciaste este proceso? Donde era la permanencia norte antes. ¿Dónde era la permanencia qué, perdón? Norte. El año pasado, ¿cierto? Sí. Bueno, están tomando tus datos, Amparo, tu cédula, a ver si te podemos dar una respuesta de en qué se encuentra tu situación. Nos dicen inicialmente que no aparece el registro de la gestión que has hecho. ¿Qué le podemos decir a ella? ¿Debe regresar a la unidad? ¿Qué tiene que hacer? Ella dice, y uno parte de la buena fe de toda la gente que comenzó desde el año anterior a hacer la gestión y que hace 3 meses llevó otros papeles, nos dicen que no aparece el registro de ella. ¿Qué debió hacer Amparo? Bueno, doña Amparo, lo que debes hacer, pues, obviamente, pues es aclarar. Tú, en este caso, es por homicidio o por desplazamiento, no sé, es muy importante saber por cuál fue el hecho victimizante, pues, al que estás, y si fue en el marco, digamos, de la 1448, es decir, si fuiste a la personería o si fuiste a la procuraduría, y si lo hiciste desde el año pasado o hace cuánto, digamos, declaraste. Porque había otros procesos antiguos que habíamos empezado por ley 418 que se hacía con la Defensoría o que se hacía con otras instituciones y que tenía un número de un radicado. Es muy importante saber si tienes un número de un radicado o si fue un proceso de, digamos, de una declaración formal para la unidad para las víctimas. De todas maneras, aquí tenemos tus datos ya, Sí, nos además, dejas Amparo tu no, teléfono. bueno, si no ha colgado, ahí pueden volver a hablar con ella o la van a volver a O llamar. la llamo. Sí, porque igualmente en este momento no nos registra tu información. Es muy posible que haya llegado documentos. Puede ser también que tú hayas empezado un trámite es por justicia y paz, ¿sí? Que también, digamos, les piden unos documentos a las víctimas, pero en este caso no es directamente con la unidad. Entonces es muy importante aclarar para nosotros eso. Y es importante aclararlo, porque muchas víctimas que consultan en la oficina su situación, precisamente es eso, que han acudido a la Fiscalía a través de la Defensoría del Pueblo, que hay abogados que lo representan, a la Fiscalía para el trámite de justicia y paz, y han aportado documentos. Pero el trámite administrativo con la unidad y con Antigua Acción Social es diferente y esos documentos no necesariamente, si reposan en la Fiscalía, van a estar en la unidad. Entonces hay que aclarar esa situación, hay que definirlo bien. Hay un término, no sé si sea un jurídico, pero un término que uno no entiende muy fácil, que son los principios ¿qué? Principios de rectores. Principios rectores Rectores de del valor. proceso de valoración. En español, ¿eso qué es para que nosotros entendamos? Principio de buena fe, doctor, que es... cuéntanos. Correcto, es el entramado filosófico que respalda la norma, ¿cierto? Son las razones mayores. Entonces, la buena fe, que si la víctima va y declara, el Estado Y se presume que está diciendo la verdad. Claro, en principio le cree. Obviamente indaga, profundiza, estudia, ¿cierto? Para concluir que efectivamente tiene el derecho. El principio de no discriminación. enfoque diferencial, ¿cierto? No discriminación.
Sí, pues no discriminación es básicamente independiente digamos... de su condición, de su raza, de sus sí, creencias. de sus creencias. A todo el mundo se le recibe por igual y con buena fe. Exactamente, no puede haber ningún tipo de discriminación. El de igualdad. Todos ante la ley somos iguales y debemos igualmente tener ese trato. Obviamente el enfoque diferencial también es hay en algunos casos, por ejemplo, situación de discapacidad de algunas personas, algunas limitaciones. Esto debe ser detectado inmediatamente por el mismo Ministerio Público en términos de prioridad para tomarle una declaración. ¿Sí? En casos, por ejemplo, en el tema indígena, cosas tan básicas como que obviamente ellos pueden tener su lengua, es decir, si es una ibera o no sé firmar. No sé firmar, entonces en ese caso es necesario buscar un traductor, por ejemplo, para tener un mayor detalle, o contactar a las autoridades indígenas a las cuales está, digamos, adscrito, si es un cabildo, si es un resguardo, pues para poder verificar esa información. Muy bien, vamos con otra llamada. Beatriz, buenos días. Beatriz. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Y Muy adelante bien, con tu muchas gracias. adelante con tu inquietud, Beatriz. Vean, mi inquietud es la siguiente. Sí, vean. Lo que pasa es que nosotros tenemos un caso en Acción Social desde el 2010. Ajá. Entonces lo que pasa, vean, nos dieron un radicado que es el número 240575. Nos llegó una resolución donde dice que no somos aceptados, que porque los documentos y fechas de un homicidio no coinciden. Volvimos a reenviar todos los documentos porque pues los que habíamos enviado estaban correctamente. De eso ya se imagínense, eso fue desde el 2009 y esta es la hora que no hemos obtenido ninguna otra respuesta, porque la primera respuesta que obtuvimos fue que no nos incluían como víctimas. Entonces yo quisiera saber uno ahí qué hace, eso es porque yo veo que ese proceso está quedado. Beatriz, te pido un favor, ¿me repetís el número del radicado, por favor? 2405-75. 2405-75, porque tenemos personas que ya inmediatamente van a verificar en qué está tu situación. Listo, entonces te vamos a dar respuesta en unos minuticos, ojalá alcancemos en el programa, o si no, tenemos el teléfono y te llamamos, ¿listo? Venga, y tengo otra preguntita. Dígala. Vean, lo que pasa es que tenemos también otro proceso porque tenemos dos homicidios, somos desplazados doblemente con 2 homicidios. Resulta de que por el homicidio de mi papá ya nos aceptaron como desplazados. Y yo quisiera saber, después de que a uno le llegue la notificación de que fue aceptado, ¿qué procede después de eso? ¿Uno qué debe hacer? Listo, ¿Ya Beatriz. cuáles son las ayudas o cómo es lo de la supuesta indemnización del Estado? Listo, para el caso de desplazamiento, Beatriz, muchas gracias. Atenta a que te devolvamos la llamada o si alcanzamos te damos información sobre la primera inquietud. Y lo que ella dice, listo, ya la aceptaron como desplazada, ¿ahora qué viene? Ahora lo que viene es que una vez ya reconocida como víctima, en este caso como por desplazamiento forzado, y que fuiste reconocida, digamos, por esos 2 hechos victimizantes incluida en el sistema, debes acercarte al centro de atención más cercano. Si vives en Medellín, ¿cierto? Entonces, si vives en Medellín, nosotros aquí con la Alcaldía de Medellín tiene 4 puntos de atención en la ciudad. Vamos a ver si es posible, si los podemos poner en pantalla. Esos sitios son Belencito, Cauces, Palermo. Está la unidad permanente de derechos humanos, que allá hay un punto especial. Allá hay profesionales de la unidad de nosotros, de la unidad para las víctimas, tanto de la Alcaldía de Medellín también, que te brindan una orientación, es decir, te hacen una caracterización, te orientan sobre tu ruta de asistencia, atención y frente al tema de reparación. Lo inicial, si el evento ocurrió hace menos de 3 meses, pues obviamente tienes derecho a una asistencia humanitaria. Si no, pues tienes derecho a otras medidas de asistencia, se verifica en el tema de salud, en el tema de educación, cuál es tu situación del hogar, y ahí se inician los trámites para el tema de reparación. O sea, ya está aceptado su desplazamiento, ya se demostró, ya vuelve a uno de los puntos de atención y ya le dicen que sigue. ¿Qué sigue? Le dan toda la orientación, hay toda una orientación. Nosotros tenemos un plan de asistencia, atención y reparación individual para cada víctima.
Entonces hay un profesional que es, bien sea, puede ser un psicólogo, un trabajador social o un abogado, que te da toda la orientación respecto a cómo acceder a tus derechos. Y no solamente el cómo, sino que si se detecta que se requiere, por ejemplo, una atención psicosocial, se hace la remisión respectiva a la institución para que te pueda atender. Muy bien, tenemos la última llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Luz. Listo, Luz, te escuchamos. Mire, lo que pasa es que a mí yo tengo una hija, ¿cierto? Ella en el 96 era menor de edad, ella quedó en embarazo. Entonces al papá de la niña lo mataron, ¿cierto? Sí. Entonces yo quería saber, ¿yo qué puedo hacer ahí para hacer, pues ella qué puede hacer ahí para hacer alguna reclamación? ¿En qué circunstancia se presentó el asesinato? Pues, ¿por parte de quién? El asesinato del padre del hijo de tu hija fue asesinado ¿por quién? Por una banda ahí en Guayabal. Muy bien. Una banda, por robarle una moto, a él lo mataron. Entonces, pues yo quería saber, pues ella era menor de edad y ella pues es prácticamente madre cabeza de familia, ¿cierto? Entonces a mí me habían dicho que ella podía hacer algún trámite ahí. Sí, Luz. ¿Qué me dice? Ya te vamos a contar qué debe hacer Luz o la hija de Luz. Bueno, tu hija ya es mayor de edad en este momento. El hecho fue en el 96. Fue en el 96, digamos, estás en tiempo, digamos, puedes declarar, tu hija puede declarar, se acerca al Ministerio Público, en este caso a la Personería de Medellín, lleva todos los documentos de identidad de ella y de su hija. Si tiene algún documento del esposo, del compañero en ese momento, seguramente un compañero tiene algún documento de defunción o algún tipo, lo llevas y lo anexas, cuentas todo lo que pasó y efectivamente allá te dan toda la orientación respecto de qué pasaría después, en este caso, después una vez valorada la declaración. O sea, Luz se dirige entonces con su hija o su hija va a la Personería de Medellín. De esta manera terminamos en Mañanas con Vos esta sección de víctimas y restitución de tierras, recordándoles que a partir del 18 de julio esta sección estará en Noticias Telemedellín, martes y jueves a la 1:40 de la tarde. Seguiremos atendiendo sus inquietudes. De la unidad estarán con nosotros para tratar de resolver la situación y, por supuesto, brindar información detallada de cuál es el proceso que se debe seguir. Señores, Felipe, Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cambian de horario ustedes, martes y jueves a la 1:40. Bien, gracias por este espacio que nos diste, excelente. Muy bien, nosotros volveremos mañana con el último programa de Mañanas con Vos. Se llegó el fin, esto se acabó, no va más hasta este momento, hasta el momento de mañana, a las 9. Nos vemos desde las 6 de la mañana. Feliz día.